para introducir el programa de hoy. Aunque era el demócrata más destacado en su tiempo, y todos pensaban que de seguro sería el próximo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson no llegó a ser presidente en esa ocasión debido a que no pudo reunir el valor suficiente para darles a sus seguidores la luz verde final que necesitaban para nominarlo. Mientras él estaba tratando de reunir el valor para darles la luz verde final, John F. Kennedy le ganó la delantera, ganó el momento, recibió la nominación y fue elegido presidente. Los que han estudiado la vida de Lyndon Johnson dicen que él perdió la Casa Blanca debido a su temor al fracaso. En su adolescencia, su padre, muy rico, perdió toda su fortuna y Lyndon Johnson pasó de ser un muchacho rico muy popular a ser comidilla de las bromas pesadas en su secundaria. Quedó paralizado cuando tuvo la oportunidad de postularse para presidente debido al temor al fracaso, el temor de acabar como su padre. Tenía tanto miedo del fracaso que no pudo darles a sus seguidores el permiso para presentarlo como candidato. El temor al fracaso llegó a ser una profecía de cumplimiento propio. Aunque a la larga llegó a ser presidente más adelante, en ese momento en particular estaba paralizado por el temor. Una persona afligida por el temor al fracaso considera la posibilidad de fracasar tan intensa que no quiere ni siquiera correr el riesgo. He conocido a personas, tal como usted también, que tienen tanto miedo del fracaso que ni siquiera tendrían posibilidad de triunfar. De hecho, en la Biblia se mencionan más de 200 personas de las cuales se dice que tuvieron miedo. No estoy hablando de personajes periféricos, estoy hablando de protagonistas en la narración bíblica. El temor al fracaso en la Biblia se muestra especialmente en lo que llamamos narrativas de llamados en la Biblia. Sé que ese es un nuevo término y voy a explicarles lo que significa. Una narrativa de llamado es una sección de la Biblia en la cual Dios llama a una persona a alguna tarea en particular o para que acepte una asignación particular. Por eso llamamos a estos pasajes narrativas de llamados. Son narrativas en cuanto al llamado de Dios. Hay unas cuantas de ellas muy famosas, especialmente en el Antiguo Testamento. Lo que sucede en una narrativa de llamado es algo de rutina. Va más o menos así. El encuentro tiene lugar entre Dios y esta persona no en un lugar espiritual, sino en la rutina de la vida. Por ejemplo, le sucedió a Moisés mientras él cuidaba ovejas. Le sucedió a Gedeón mientras él estaba trillando el trigo. Fue repentino. No hubo ninguna noticia de antemano. De repente, de la nada, Dios le habla a esta persona y le da un llamado a una asignación específica. Luego al llamado le siguen, casi sin excepción, las objeciones de la persona llamada y todas las razones por las cuales no es la persona apropiada para hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Alguien lo puede testificar? Permítame darle un par de ilustraciones. Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en que se hallaban en Egipto. Cuando Dios llamó a Moisés para que hiciera eso, esta es la respuesta de Moisés, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, te equivocaste de hombre. Yo no soy el hombre indicado. Le sucedió a Gedeón. La Biblia dice que Dios llamó a Gedeón para que fuera contra la fortaleza de los madianitas y ganara la batalla contra los enemigos de Israel. Cuando Dios llamó a Gedeón, esto es lo que Gedeón dijo, Jueces 6:15. Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Señor, te equivocaste de hombre. Y luego, mi tocayo, Jeremías. Dios llamó a Jeremías para ser su profeta. Escuchen cómo Jeremías respondió. En Jeremías 1:6 leemos: Y yo dije: Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Señor, soy demasiado joven. Si Dios lo permitiera, yo todavía podría usar eso como excusa. Cada una de estas experiencias nos provee de una oportunidad para que veamos cómo Dios responde a nuestros temores y debilidades. En ninguna parte
es más evidente la preocupación de Dios por su siervo temeroso que en la manera en que preparó a Josué para que dirigiera a los hijos de Israel después de la muerte de Moisés. En este relato, que se nos da en el capítulo 1 del libro de Josué, todos los principios que están esparcidos en todas partes en las otras narrativas de llamados se reúnen en una estrategia organizada, paso a paso, para hacerle frente al temor al fracaso en nuestras vidas. Ahora, permítame poner el escenario para este relato de Josué. Esto es lo que llamamos un pasaje de transición. Hay una transición que tiene lugar entre Moisés y Josué. Hasta el capítulo 1 de Josué, el relato habla de Moisés. Ahora, todo va a ser en cuanto a Josué. De hecho, los primeros versículos de Josué 1 dicen: «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto». Dios habló con Josué y le dijo: «Sabes que Moisés ha muerto, y tal vez te estés preguntando quién va a tomar su lugar. Pues me gustaría hacer este anuncio. Te he escogido a ti, Josué. Tú eres el que seguirá a Moisés como líder del pueblo de Israel». Ahora, este es un momento asombroso para este hombre, Josué. A fin de entender la magnitud de esto, uno tiene que captar la grandeza de Moisés. Moisés fue tal vez el más grande hombre que jamás ha vivido. Los judíos le reverencian de la misma manera en que reverencian a Abraham. Moisés, el legislador. Moisés, el que emancipó al pueblo de Israel de Egipto. La Biblia nos dice que Moisés tenía una relación personal con Dios diferente a la de todos los demás de quienes se lee en la Biblia. Éxodo 33:11 dice: «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero». Alguien dijo: Moisés y Dios eran íntimos. Y así, ¿cómo le gustaría haber sido Josué? Josué, tienes que seguir los pasos de este gran ícono de la historia judía y ser el nuevo dirigente del pueblo judío. Esta no iba a ser una tarea fácil, incluso si Moisés hubiera sobrevivido esos días. Como ven, el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, en donde habían estado en esclavitud por 400 años. Luego, habían peregrinado por el desierto hasta cumplir el castigo de Dios por su incredulidad. Ahora, estaban en el mismo umbral para entrar en la tierra de Canaán, que estaba lleno de pueblos que eran fuertemente militares, que sabían cómo librar guerras y que tenían una reputación de ser pueblos crueles que se aprovechaban de los demás. Por su parte, el pueblo de Israel no tenía ni un solo hueso militar en su cuerpo. Habían tenido algunas pequeñas escaramuzas en el desierto, pero ¿ir en contra de los cananitas? Estaban absolutamente mal preparados para eso. La palabra había venido de Canaán, de que los pueblos de la tierra eran gigantes en estatura y fuerza. De hecho, es el único lugar en la Biblia hasta este punto en donde se oye de algún tipo de armamento militar. Josué 17:16 dice: «Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados». Así que aquí tenemos a estos israelitas, totalmente sin preparación y sin ninguna experiencia militar, a punto de entrar en la tierra y van a ser masacrados si Dios no hace algo. La Biblia nos dice que los pueblos de Canaán vivían en ciudades amuralladas. ¿Recuerdan las murallas de Jericó? La Biblia también nos dice que hasta ese tiempo el Dios Todopoderoso había estado atendiendo la alimentación de los israelitas. Les había dado de comer todos los días. ¿Recuerdan? Ellos tenían algo especial que tenía lugar con Dios y todos los días Él dejaba caer la comida frente a sus carpas y no tenían por qué preocuparse en cuanto a comida. Tenían una dieta más bien monótona, pero siempre tenían algo para comer. Pero la Biblia nos dice a partir de ese punto en el tiempo, Dios ya no iba a hacer eso y tenían que figurarse ellos mismos cómo buscar comida. Así que quien quiera que siguiera a Moisés iba a tener que enfrentarse a la grandeza de Moisés, a los feroces enemigos de la tierra de Canaán, ciudades amuralladas y el problema de comida que nunca antes habían enfrentado en todas las generaciones que habían estado en Egipto. Alguien va a tener que asumir esta responsabilidad y Dios dice: Josué, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Ahora, supóngase que usted fuera un consultor y que Josué viene a hablar con usted y le descarga todo lo que le ha dicho hasta este punto y le dice: pues bien, necesito ayuda. ¿Puedes alistarme para este trabajo? ¿Qué le habría dicho usted? Permítame decirle que Josué en efecto tuvo un consultor. Fue un consultor divino.
El consultor de Josué fue el Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso está a punto de preparar a Josué para que asuma esta asignación abrumadora y ayudarle a avanzar más allá del temor que habría tenido para hacer esto y avanzar a la victoria. Lo que me gustaría hacer en estos momentos es mostrarles lo que Dios le dijo a Josué y ayudarles a entender cómo Dios todavía está en el mismo proceso de hacer eso para todos nosotros. Lo primero que Josué oyó del Señor fue esto. Dios le dijo: Josué, tengo el principio de la perspectiva divina que quiero poner en tu corazón, y es este. Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora bien, ese debe haber sido un increíble momento cuando Josué oyó estas palabras, porque como ven, Josué había sido el subalterno de Moisés. Había caminado con Moisés en todos esos peregrinajes y había estado a su lado. Obviamente había visto a Dios hacer los milagros que Él hizo por medio de Moisés. Tenía un asiento de barrera. Había visto la mano de Dios sobre Moisés. Había estado ahí. Había sido parte del círculo interno y había visto eso. Ahora él enfrenta sus propios retos y lo primero que Dios le dice es esto: joven, quiero que sepas que tal como estuve con tu jefe, voy a estar contigo. Puedes contar con eso. ¿Cuántos saben que si Dios está con uno, se ha empezado con el pie derecho? Dios prometió que estaría con él. Y luego, en segundo lugar, Dios le dio el principio del propósito divino. Con eso quiero decir que le dijo a Josué cuál era su asignación. Quiero leerles las palabras que hallamos en Josué 1:2. Dios le dijo a Josué: Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dijo: Josué, quiero que entiendas claramente cuál es la descripción de tu trabajo. Esto es lo que te estoy llamando a hacer. Estoy llamándote a que dirijas a este pueblo a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra de Canaán. Y quiero que se establezcan en esa tierra. Quiero que tomen el control de ella. Esta es la tierra que yo les di a ustedes como lo prometí a su padre. Como ven, Dios ya era el dueño de la tierra. Y ya se la había dado a Israel, pero a fin de que Israel poseyera la tierra, tenían que entrar en ella y tomar el control. Entonces usó este cuadro. Le dijo: Josué, todo lugar que pise la planta de sus pies es de ustedes. En otras palabras, les estaba diciendo: lo que les he dado, Josué, quiero que vayan y tomen posesión. Es de ustedes, en primer lugar porque yo se los he dado. Ahora, hagan la suya mediante posesión personal. Lo que Dios estaba haciendo por Josué en este momento, y lo que Dios le encanta hacer por nosotros, es que le estaba dando enfoque. Le estaba diciendo a Josué: no quiero que tengas una idea nebulosa de lo que te estoy llamando a hacer. Esta es tu asignación, y estos son los detalles. Esto es exactamente lo que quiero que hagas. Quiero que mantengas esto como central en tu mente, y como dirigente de Israel, manténlo central en la mente de ellos. No te dejes absorber por nada más, no te salgas por desvíos, Josué. Esta es la descripción de tu trabajo. Y cuando se tiene enfoque en la vida, es asombroso lo que eso hace en cuanto al temor. Cuando se tiene enfoque, los temores empiezan a disolverse. Cuando uno empieza a implementar enfoque en la vida, descubre que ya no tiene temor. Y puesto que el temor es el padre del fracaso, mientras menos temamos, menos fracaso hay. Como ven, cuando uno se levanta y no sabe qué hacer, cuando se ve atrapado en la ambivalencia de una vida sin dirección, el temor entra y empieza simplemente a tomar las riendas. Pero cuando uno se levanta cada día y sabe que Dios le ha llamado a hacer algo y sabe qué es eso, empieza a enfocar la atención en eso, algo empieza a suceder en su corazón. Le dio perspectiva divina, le dio propósito divino. Luego va a darle una especie de arenga, por así decirlo, el principio de persuasión divina. Con toda la experiencia que Dios había tenido con Moisés y todo lo que hubo antes de Josué, esto es lo que Dios le dijo. De hecho, esto es tan pronunciado en el pasaje que quiero mostrarles no solo que hay 3 veces aquí en el principio del texto, sino que también hay una 4ª vez al final del capítulo 1. Esto es lo que Dios le dijo a Josué. Estas fueron sus órdenes en marcha. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Uno queda con la impresión de que Dios quería que Josué fuera fuerte y valiente.
Y en caso de que él se lo hubiera perdido, si usted recorre el resto del capítulo, Dios se lo dice de nuevo al final del mismo capítulo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante que Josué se esfuerce y sea valiente? Puedo pensar en muchas razones al leer el resto del libro de Josué, no solo las razones que ya hemos citado en cuanto a su posición siguiendo a este gran líder, sino que Dios le va a pedir a Josué que haga cosas muy improbables. Quiero decir, pueden imaginarse a Josué presentándose ante sus militares cuando están a punto de ir contra la ciudad de Jericó y decirles: esto es lo que van a hacer, amigos. Van a caminar alrededor de la ciudad todos los días esta semana. En el último día van a dar la vuelta varias veces y entonces van a tocar las trompetas y las murallas se derrumbarán. ¿Están bien? ¿Listos? ¿Qué dijiste qué? Y luego Josué enfrentó algunos problemas de disciplina. Hubo pecado en el campamento y Josué tuvo que hacerle frente. Por todo el libro de Josué hay una razón tras otra por la que si Josué no hubiera sido fuerte y valiente, nunca hubiera podido hacer su trabajo. Dios le está diciendo: Josué, quiero que te esfuerces y seas valiente. Y luego se nos dice que Dios le dio a Josué el principio de prioridad divina. Si a usted no se le queda ninguna otra cosa de lo que estoy diciendo hoy y tiene un reto en su vida en cuanto al temor, espero que le quede esto. A fin de que Dios proteja a Josué del temor al fracaso en la asignación que le fue dada, le dio estas palabras. Aquí tenemos el principio de prioridad divina, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a Josué: quiero darte tu manual de instrucciones, ese libro de la ley. Lo que Dios le dio a Josué no podía haber sido otra cosa que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Dios le dijo a Josué: aquí tienes el libro, aquí tienes la ley, quiero que pases tiempo estudiando esta ley. Noten, quiero que sepas esto, quiero que lo pongas en tu corazón. Esto debe ser lo principal para ti. Al asumir esta asignación no puedes alejarte mucho de este libro, porque este libro es el libro que te ayudará. Y quiero decirle que si usted no está familiarizado con la Biblia, este es el libro que Dios le ha dado para ayudarle. ¿Sabe usted que en la Biblia hay muchos mandamientos? ¿Sabe cuál es el mandamiento más repetido en toda la Biblia, más que ningún otro? ¿Sabe cuál es? No temas. Se repite más de 200 veces. No temas. Dios se interesa por nuestra experiencia. ¿Por qué iba a poner eso en la Biblia si no hubiera un problema con el miedo? Evidentemente, es un problema serio, porque lo pone ahí muchas veces. Y cuando uno lee este libro, no importa en dónde se empiece, pero al leer la Biblia usted entrará en contacto con el historial de la provisión de Dios para su pueblo vez tras vez tras vez. En algún punto en el camino usted se hallará a sí mismo en la Biblia y se dará cuenta de que Dios le ha hablado. Ahora, quiero decirles algo, amigas y amigos. Todo lo que Josué tenía era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dudo que la mayoría de ustedes acuda a esa sección de la palabra de Dios cuando necesita una voz de aliento. Pero quiero recordarles que cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, tomó del libro de Deuteronomio todas las citas que utilizó contra el enemigo. Lo sabían. En todo lugar en que Satanás confrontó a Jesús, Jesús simplemente decía: está escrito, y entonces citaba algo de Deuteronomio. Así que usted hará bien en leer esos libros. Allá hay cosas muy buenas. Jesús tenía una opinión muy alta de esa sección. Cuando Dios le dijo a Josué que debía hacer de la palabra de Dios su primera prioridad, le dijo primero que nada que debía hablar de ella constantemente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. También debía meditar en ella continuamente, sino que de día y de noche meditarás en él. También debía leerla obedientemente para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tengo que decirles algo respecto a esto. Dios le dijo a Josué: quiero que leas este libro de una manera especial. No quiero que lo leas simplemente para ser más ingenioso. Muchos leemos la Biblia para poder saber más. Dios quiere que leamos la Biblia no para saber, quiere que leamos la Biblia para hacer. Él dice: quiero que guardes y hagas. ¿Cómo lee usted la Biblia?
La mayoría de personas leen la Biblia más o menos así. Voy a ver qué es lo que Dios dice para poder decidir si quiero hacerlo o no. ¿Opina usted lo mismo? No llegará muy lejos si hace eso. Uno lee la Biblia como el manual divino de instrucciones y cuando Dios dice algo que se supone que se debe hacer, uno simplemente lo hace. Así que le dijo a Josué, cuando leas la palabra de Dios y la hagas tu manual, quiero que guardes y hagas. Está escrito 2 veces en el pasaje, guardes y hagas. Le aseguro que si usted empieza a leer la Biblia de esa manera, eso cambiará su vida. Si usted dice, Señor, lo que sea que quieras que yo haga, voy a hacerlo, simplemente muéstramelo. Y entonces lo hace. La Biblia llegará a ser para usted un volumen nuevo y rico. Luego le dice a Josué que siga la palabra de Dios exclusivamente. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y también que la acepte totalmente para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que, amigas y amigos, cuando sea que tengamos miedo del fracaso o tal vez nos sintamos como fracasados, hay un lugar, y solo uno, que recomiendo sin reservas, y ese es la palabra santa de Dios. Busquen en ella estas firmes palabras de verdad y ellas lo alzarán y lo librarán de su temor. Luego, tenemos uno de los grandes estímulos en este increíble pasaje de la Biblia. Dios le dio a Josué el principio de la presencia divina. Josué 1, versículos 5 y 9. Y piensa en esto como si usted fuera Josué y estuviera ahí sentado como quien dice con las rodillas castañando y preguntándose, ¿de qué manera voy a poder lograr esto? Yo sé cómo es esta gente, Dios. Ha estado con Moisés, yo vi esto. Estas son las palabras de Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios dijo a Josué, quiero que no tengas miedo. No quiero que te lo pierdas. No te estoy pidiendo que hagas esto con tus propias fuerzas. Yo voy contigo, Josué. Voy a estar contigo tan cerca como lo estuve con Moisés. Nunca te voy a dejar y nunca voy a alejarme de ti. Nunca voy a pedirte que hagas esto con tus propias fuerzas. Y ¿no es interesante que aquí también tengamos la misma similitud como en todas las narrativas de llamado que ya mencioné? Ya les hablé acerca de todos estos hombres que Dios llamó y sus excusas. Pero dejé algo porque quería ponerlo precisamente aquí. Aquí es donde pertenece. Quiero que vean lo consistente que es esto en todas estas situaciones. Cuando Dios llamó a Moisés y Moisés dijo, Señor, yo no soy el hombre. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Éxodo 4:12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le dijo a Moisés exactamente lo que le dijo a Josué. Sé que tienes miedo de la tarea, pero no quiero que te afanes porque yo voy a estar contigo y yo voy a ayudarte. Yo voy a ser tu fuente de fortaleza. Cuando Dios le habló a Gedeón, recordarán que Gedeón dijo, yo soy el más pequeño de toda mi familia y ni siquiera soy muy importante. Dios dijo, según Jueces 6:16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Jeremías salió con su excusa en cuanto a ser un niño, Dios le dijo, según leemos en Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Versículo 19, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, amigas y amigos, quiero decirles algo. Si uno tiene a Dios con uno, todas las excusas desaparecen porque se vuelve evidente que cuando se llega a estas alturas, en la argumentación toda la cuestión es, ¿va Dios para hacer esto por medio de mí? ¿O voy a tener que hacerlo yo con mis propias fuerzas? Dios nunca nos pide que hagamos algo y luego nos abandona para que fracasemos. Como vamos a verlo en unos momentos, Dios va con nosotros a lo que sea que nos llama a hacer. Lo principal que debemos buscar es, ¿está Dios diciéndome que haga esto? Si es así, Él ha prometido ir con nosotros. Ahí tenemos el principio de la presencia divina. Luego, Dios le hace una promesa final. Esto es como la decoración del pastel. En los versículos 5 y 8, Dios le da a Josué el principio de la prosperidad divina. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Sé que ustedes saben que dentro de los amplios límites del cristianismo hay muchos que hablan de la prosperidad y del éxito como si eso fuera el mensaje principal de la Biblia. Esto es algo interesante. La expresión que se traduce «todo te saldrá bien» se halla en un solo lugar de la Biblia y acabamos de leerlo. La combinación de la palabra prosperar junto con la expresión «todo te saldrá bien» no se halla en ningún otro lugar de la Biblia excepto aquí. Así que Dios le dijo a Josué: Josué, si haces lo que te digo, y si permites que yo sea tu fuente, si sales con valor y eres valiente y firme, y haces esto en obediencia a mi palabra, yo estaré contigo. Y cuando yo estoy contigo, Josué, nada podrá hacerte frente. Nadie podrá derribarte. También tendrás éxito y prosperarás. ¿Qué quiso decir el Señor con esto de éxito y prosperidad? No es que le iba a dar a Josué un nuevo carruaje o una nueva casa. Lo que quiso decir fue: tendrás éxito en aquello que te he llamado a hacer, que es que vayas y te establezcas en la tierra de Canaán, Josué. Si haces lo que yo te digo que hagas, a la manera en que te digo que lo hagas, quiero que sepas que nadie podrá hacerte frente y tendrás éxito y prosperarás en lo que hagas. Así que aquí tenemos la promesa de Dios de prosperidad y éxito. ¿Saben? Dios no ha cambiado de opinión al respecto. Cuando Dios nos llama a una tarea y nos da la definición de lo que debemos hacer, y nosotros decimos que sí, y marchamos hacia adelante, es imposible que fracasemos si Dios está ahí. Ahora, tengo que decirles que estos versículos son muy especiales para mí. Han sido muy especiales para mí toda mi vida en mi calidad de pastor. He vuelto a ellos muchas veces cuando enfrento retos que me parecen insuperables, y quiero darles un breve relato. ¿Saben una cosa? Este es mi testimonio. Hubo un tiempo en que solíamos dar testimonios en la iglesia. Estaba pensando en esto cuando estaba estudiando este pasaje y me preguntaba: ¿cuándo he tenido yo miedo al fracaso? La primera vez que recuerde que eso fue importante en mi vida fue cuando estaba en el último año del seminario y sabía que iba a tener que salir y entrar al mundo real y en realidad hacer un trabajo. Así que, permítanme decirles el episodio de lo más aterrador que sentí y con lo que lidié en mi calidad de pastor joven. Mi primera asignación, después de graduarme del seminario de Dallas, fue ir a la iglesia bautista de Haddon Heights, en Nueva Jersey. Aunque les parezca cómico, yo era pastor de jóvenes y director de educación cristiana. Ahí, mi esposa y yo trabajamos por 2 años con algunos de los mejores jóvenes que se puede encontrar. Tuvimos el privilegio de servirles de mentores y estábamos con ellos día y noche. Todavía oímos de muchos de ellos, que ahora ya han crecido y tienen sus propios hijos y algunos tienen nietos, aunque usted no lo crea. Nos hablan de aquellos días en que pasamos juntos en esa iglesia, en el departamento juvenil que iba creciendo. En los últimos meses de mi segundo año en aquella iglesia, Dios empezó a agitar mi espíritu en cuanto a la predicación, porque yo no estaba predicando, estaba enseñando a jóvenes, pero quería predicar. Me senté a los pies del hombre que era el pastor de esa iglesia en un momento cuando él estaba llegando al final de su ministerio. Dios estaba usándolo no solo para tocar la congregación, sino también para entusiasmarme, para predicar, porque a él le encantaba predicar y tenía una gran pasión cuando enseñaba la palabra de Dios. Con mi esposa empezamos a orar, pidiéndole a Dios que si Él quería que hiciéramos algo como eso, nos lo mostrara. Tuve la oportunidad de predicar unas cuantas veces, pero no gran cosa. Al final de nuestro segundo año, Dios empezó a responder a nuestra oración. Recibí una llamada de un viejo amigo de la familia que vivía en Fort Wayne, Indiana. Me contó este relato. Yo no tenía idea de a dónde iba todo esto. Me dijo: David, como sabes, nuestra iglesia ha empezado 11 iglesias en Fort Wayne, iglesias sucursales por toda la ciudad. Y estamos listos para empezar otra más en una parte muy afluente de la ciudad. Hemos estado orando por esto. Tenemos 7 matrimonios que están listos para salir, ir allá y hacer esto. Y quisiéramos preguntarte si te interesaría venir y ser pastor de esta iglesia. Tengo que decirles que empezar una iglesia de la nada no constaba en mi lista de las 10 primeras cosas. Ni siquiera estaba en mi lista de las primeras 50. No tenía ningún deseo de hacerlo. Ni siquiera había pensado al respecto. Pero este hombre era amigo de mi padre, amigo de la familia. Me dijo: mira, no te estamos pidiendo que hagas nada.
Simplemente ven, permítenos decirte lo que vas a hacer. Danos un fin de semana. Y entonces puedes decidir si piensas o no que esto es lo que Dios está proponiéndote en tu vida. Así que le pedimos permiso al pastor y un fin de semana fuimos a Fort Wayne. Me pidieron que predicara en la iglesia grande y lo hice. Luego nos reunimos con aquellas 7 parejas y hablamos en cuanto a empezar la iglesia bautista Black Hawk, que sería la número 2 en la lista y en la parte más afluente de Fort Wayne, Indiana. Yo estaba bastante seguro que Dios no quería que yo hiciera esto, pero pensé que de todas maneras valía la pena considerarlo. Tal vez ustedes se imaginen cómo es esto. Regresamos a casa después de nuestro fin de semana en Indiana y nos sentíamos simplemente abrumados. Primero que nada, por la fe de aquellas 7 parejas que iban a empezar una iglesia. En segundo lugar, estupefactos de que ellos quisieran que fuéramos y les ayudáramos a hacerlo. Nos dieron 2 semanas para que nos decidiéramos. 2 semanas para decidir si eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Conforme se acercaba la fecha límite para darles una respuesta, yo todavía estaba en un serio conflicto. Nos hallábamos en un lugar muy cómodo en nuestras vidas. A mi esposa y a mí nos encantaba lo que estábamos haciendo en la iglesia en donde estábamos. Queríamos a esos jóvenes. Y como saben, estaba haciendo las 2 cosas que me encantan: enseñar a jóvenes y jugar baloncesto. Y hacía esas 2 cosas todos los días. Teníamos un gimnasio en esa iglesia. Me di cuenta de que si me quedaba ahí, no tendría que salir de mi zona de comodidad. Además, no tenía ni idea de qué era empezar una iglesia y teníamos que darles nuestra respuesta. Así que le dije a mi esposa un día: cariño, voy a ir a la playa. Voy a irme hasta Ocean City y voy a caminar por el malecón. Y simplemente voy a dar una caminata y orar hasta que Dios me diga qué hacer. Así me fui. Ella me dio su bendición y yo me fui a Ocean City. Me bajé del auto. Hacía frío. Tenía apenas una chaqueta delgada, así que caminé por las veredas por un par de horas y simplemente clamaba al Señor y le decía: Señor, no sé qué hacer. Tienes que mostrármelo. No quiero cometer una equivocación aquí. Ya no soy solo yo. Ya somos 2. El frío empeoró, así que decidí detenerme y tomar un café. Compré un periódico y me fui a un café y me senté. Estaba tratando de ponerme al día con lo que estaba sucediendo en los deportes por unos cuantos momentos para tener un receso de lo que estaba haciendo. Posiblemente ustedes recuerden que en ese entonces el conocido entrenador Vince Lombardi estaba atravesando por una transición en su vida. Iba a dejar el equipo de los empacadores de Green Bay para ir a trabajar como entrenador de los desprestigiados Pieles Rojas de Washington, que en ese año en particular era el peor equipo de toda la liga. Nadie podía figurárselo. ¿Por qué iba a hacer eso? Dejar toda la dinastía que había levantado para ir a Washington. Ese era el debate que presentaba el periódico que yo estaba leyendo ese día. Un reportero le hizo una pregunta y la respuesta que él dio estaba enmarcada en letra negrita en un recuadro. Todavía puedo verlo mentalmente incluso después de todos estos años. Le preguntaron, ¿por qué iba a hacer esto? Esto es lo que dijo. Dijo: he descubierto en mi vida que hay más significado y reto en construir que en mantener. Así que voy a ir y construir. Doblé el periódico, pagué el café. Me subí al coche y regresé a casa. Le dije a mi esposa: corazón, nos vamos a Fort Wayne. Ella dijo, sí. Y yo le dije: así es, nos vamos a Fort Wayne. El Señor me ha llamado desde la página deportiva. Nos reímos al momento. Llamamos a la iglesia y les dijimos que habíamos decidido ir. Hicimos planes para dejar la iglesia en donde habíamos hallado un lugar tan cómodo de ministerio y nos dispusimos a mudarnos para Indiana. Me olvidé de decirles un detalle. Uno de los miembros de la iglesia que se iba a empezar en Fort Wayne trabajaba en ventas de casas rodantes. Él se había figurado una manera de unir 4 casas rodantes en forma de L, con 2 de ellas sirviendo como auditorio y el resto como salones disponibles para sala cuna, unos pocos salones de clase y oficinas del pastor. ¿Captan el cuadro? Yo iba a una parte afluente de Fort Wayne para empezar una iglesia en una casa rodante.
Al conducir por el vecindario y ver todos aquellos hermosos edificios que ya estaban levantados y donde había iglesias funcionando, ni siquiera podía imaginarme por qué alguien iba a querer venir a nuestra iglesia en una casa rodante. Pero oí de Dios ese día y sabía que Él quería que fuera a Fort Wayne. Así que nos fuimos. Pensé en otro detalle. Probablemente ustedes no recuerdan lo que es un automóvil Renault. ¿Saben de qué se trata? Vaya, qué automóvil. Gastaba muy poca gasolina, así que ustedes podrían entender por qué no aceleraba gran cosa cuando uno pisaba el acelerador. Cuando llegamos a Fort Wayne, las familias ahí nos ayudaron a comprar una casita no muy lejos de la iglesia. Así que estacionamos el automóvil, nos apeamos y entramos en la casa. Alguien había estado ahí antes que nosotros, y hasta hoy no sabemos quién fue. Entramos a la cocina y pegado sobre los gabinetes en la cocina había un letrero. Nunca lo olvidaré. Esto es lo que decía: los mandatos de Dios son las capacitaciones de Dios. Dos jóvenes, asustados, entrando en ese medio ambiente, y ese fue el mensaje que hallamos en la vivienda. Todavía no sabemos quién lo puso ahí, pero pensamos que Dios intervino en eso, debido a lo que eso me dice. Y lo que debería decirle a usted, y debería decirnos a todos nosotros. Y presten atención. Si Dios le ordena hacerlo, Él se obliga a ayudarlo a hacerlo. Sus mandamientos son sus capacitaciones. No puedo imaginarme a Dios diciendo: Jeremiah, quiero que hagas esto, pero no te voy a ayudar, así que ve si puedes hacer que resulte. No, ese no es el mensaje que oímos hoy, ¿verdad? Dios promete en toda situación: yo estaré contigo. Y cuando Él nos llama a usted o a mí a hacer algo, sea difícil o fácil, sea un reto cerca a nuestro domicilio o al otro lado del mundo, si Dios le ha llamado, Él se obliga a ayudarlo. Así que ahora le digo, después de todos estos años, que Él jamás, nunca me ha fallado. Permítame decírselo de otra manera. Preste atención. Si usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer, Él siempre se presentará. Él siempre se presentará cuando usted lo necesite. Él estará con usted. Nunca lo dejará. Nunca lo abandonará. Puede contar con eso. No hay mayor aventura en que usted jamás pueda intervenir que hacer lo que Dios le llama a hacer y simplemente esperar para ver cómo Él va a mostrarse y ayudarle a hacerlo. Algunos de ustedes necesitan oír ese mensaje hoy porque han estado sentados en su zona de comodidad, han estado esperando y no sé qué es lo que esperan, pero Dios tiene un plan para su vida. Él tiene algo que Él quiere que usted haga. Puede ser sencillo o puede ser complejo, pero si es de Dios, usted tiene que dar un paso adelante en fe y hacerlo, y contar en el hecho de que Dios nunca le pedirá que haga algo en lo cual Él no le ayudará. Él estará con usted, así que este es nuestro versículo de la Biblia, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es suficiente para lo que sea que nos llama a hacer. Y si usted ha luchado con el temor en su vida, el miedo al fracaso, el miedo de que si da el próximo paso no podrá salir adelante, esta es la pregunta más importante. ¿Está Dios en esto? Si Dios está en esto, si esto es lo que Él le está diciendo que haga, avance con confianza. No hay nada que Dios jamás le pedirá hacer para lo cual Él no